Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado, pero nunca derrotado, perseguido esté hoy. Maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy. En su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén.
justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No, no. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero conocerte más, mi Dios. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero conocerte más, mi Dios. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar. Todo lo que tengo, lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Paz, hermanos, es hermano Santiago Chávez aquí introduciendo al predicador de esta ocasión. Le he dado el lugar a un hermano que aprecio mucho. Me impresionó mucho el mensaje que preparó nuestro hermano Suri Gutiérrez el 13 de abril, un tema sobre evidencias de la resurrección. Nuestro hermano Suri Gutiérrez es originario de la Ciudad de México, donde sirvió en la iglesia como diácono antes de emigrar a los Estados Unidos. El hermano Suri ha completado una maestría de teología en la escuela de Philadelphia Christian University y entre otros estudios. Él y su esposa ahora viven en San Lorenzo, California, cerca de Oakland, California, donde nuestro hermano Suri es pastor de una congregación. Adicionalmente, nuestro hermano Suri es el pastor del ministerio Shine de la Conferencia General. También es instructor de Artios Christian College y también tiene otros cargos en la Conferencia General. Espero que a ustedes también les beneficie mucho esta predicación que dio nuestro hermano Suri. Paz a vosotros, amados hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Suri Gutiérrez, esperando que todos se encuentren bien en medio de la situación pues lamentable que estamos viviendo, pero pues con una fe en el Señor firme, con la paz y la tranquilidad que solamente Dios nos puede dar.
Estoy pues muy contento, hermanos, de que me hayan invitado a participar para cerrar esta serie de Evangelio en el Evangelio de Marcos. Y entonces pues vamos también a colaborar. Me tocó a mí la muerte y la resurrección de Jesús. Y creo que es un tema pues muy apropiado, mis hermanos, para pues lo que estamos viviendo ahorita, como en medio de esta pandemia pudimos hacer un espacio en donde pudiéramos olvidarnos un poquito del miedo, de las circunstancias, de todo lo que está pasando y enfocarnos únicamente en los eventos de la muerte y la resurrección de Cristo. Esta semana pasada pues tuvimos una cena diferente, tuvimos una cena, en mi opinión, mejor, un poquito más íntima, porque dejamos de pensar en nosotros, en nuestra salud, en nuestra familia, en lo mío. Muchas veces estamos pensando egoístamente, pero la palabra de Dios nos dice en Colosenses 3:2 que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Porque cuando vemos lo terrenal, cuando vemos mi casa, mi trabajo, mi salud, mi familia, nos vamos desenfocando y nos vamos olvidando un poquito de lo que es la palabra de Dios, y eso viene pues a traer miedo, hermanos, realmente. El ver, el alimentar nuestra mente, nuestra razón de tantas noticias, de tantos videos en las redes sociales, de todo lo referente a esta pandemia, está alimentando nuestro miedo. Y tal pareciera que cristianos encerrados en sus casas, y no que esté mal, sino que estén con mucho miedo. La palabra de Dios nos dice en Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Yo les recomiendo que en esta temporada pues alimentemos más nuestra mente de la palabra de Dios. Entonces aumentará nuestra fe y habrá más paz en nuestras vidas y en nuestras familias. Porque realmente, hermanos, al ir a la palabra de Dios, pues vemos que Jesucristo es el centro de todo, de nuestra predicación, de nuestra vida. Ya está demostrado que no son los templos, no somos templocéntricos, que todo queremos hacer en el templo, cuando está muy claro que en sus orígenes de la iglesia pues no existían los edificios que nosotros llamamos templos. Ahorita estamos viviendo más nuestra relación con Dios íntimamente, ya sin apariencias. Me gustó que pues muchas celebraciones o conmemoraciones de la Cena del Señor fue en el hogar, sin querer aparentar, sin estar nerviosos porque cómo va a salir el programa. No, fue algo más íntimo de nosotros y nuestro Dios. Y ahorita que vamos a hablar de la muerte y resurrección de Cristo, pues siempre hay comentarios de la gente escéptica, de los incrédulos, incluso pues los ateos. Ay, ¿a poco tú eres de esos fanáticos que creen en ese Jesús, que realmente cree en la resurrección? Y entonces nosotros tenemos que pues dar argumentos sólidos, hermanos. Tenemos que dar bases sólidas de quién es Jesús, del Jesús histórico en el que nosotros creemos. Porque de hecho hasta nuestros mismos jóvenes universitarios ya no se conforman con pues algunos textos, algunas pláticas a la ligera. Ellos también buscan argumentos sólidos, sobre todo por lo que estudian en las universidades. Y hoy va a ser un estudio un poco diferente, hermanos. Vamos a dar algunos argumentos bíblicos, pero también vamos a dar algunos argumentos extra bíblicos, de lo cual demuestran que Jesucristo fue un personaje histórico. Y vamos a ver cómo la misma gente que no creía en el Evangelio sirvió para que hoy en día pudiéramos hablar del Evangelio como algo real y algo histórico. Hay un texto que quisiera que me acompañaran a leer. Esta es la base de nuestra
predicación acerca de la resurrección está en Marcos capítulo 16. Vamos a leer del verso 1 al verso 6. Dice así: Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra que está en la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra y era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Id y decidle a sus discípulos, a Pedro, el que va delante de vosotros en Galilea. Y este relato, hermanos, aparece pues en los 4 evangelios acerca de la resurrección de Cristo. Y es algo, hermanos, que pues como cristianos lo tenemos bien presente. Dice la palabra que ya había salido el sol, pues curiosamente esta semana tocó la cena el día martes para nosotros. Y de la misma manera fue en ese entonces. El martes fue la cena. En la noche se llevan al Señor Jesús a diferentes cortes, pasa lo que se conoce como la pasión de Cristo. El miércoles en la tarde lo crucifican y para el jueves es un día, para el viernes 2 y para el sábado en la tarde pues 3 días. Esto lo tenemos muy presente todos, cada uno de nosotros. Pero me gustaría ver algo que nos aconseja el apóstol Pedro. Aquí tengo la cita primera de Pedro 3:15. Hablando acerca de presentar fundamentos sólidos. Voy a leer desde el 14 la segunda parte. Miren, dice así, hermanos: Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad al Señor en vuestros corazones. Y dice, estar siempre preparados. 1. Para presentar defensa. 2. ¿Cómo? Con mansedumbre y reverencia. 3. Ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza. Me gustaría que viéramos en este verso esas 4 palabras que nos está diciendo aquí el apóstol Pedro. Primero que nada dice que debemos estar preparados. ¿Para qué? Bueno, para presentar defensa. Debemos estar preparados espiritual y bíblicamente. Y aquí quiero hacer énfasis en esto, hermanos. Miren, tenemos que saber y conocer nuestra Biblia. Nuestra Biblia es suficiente para nuestra salvación. Es suficiente para fortalecer nuestra fe, para evangelizar, para toda nuestra Biblia. De hecho, en Estados Unidos, el fundador, por decirlo así, de la iglesia por allá en 1858, Gilberto Cranmer, tenía una frase que muchos de ustedes conocen: mi Biblia, solo mi Biblia. Entonces, para la salvación, nada más nuestra Biblia, para aumentar nuestra fe. Pero para enseñar con precisión, para dar clases y los que nos gusta profundizar más en la palabra de Dios, debemos también de ver otras herramientas que son muy necesarias. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, tienes que ser un obrero que traza la palabra de Dios con precisión. Y para esto ya necesitamos algunas herramientas más, como un diccionario bíblico. Ahí vamos y encontramos las palabras que no entendemos. Una concordancia para buscar los versos que no encontramos. O si vamos más a fondo, una concordancia exhaustiva. Por ahí hay una muy famosa de Strong.
en donde podemos ver las palabras en griego y en hebreo. Y entonces profundizamos más. Por allí podemos ver un comentario bíblico acerca de un libro, acerca del Nuevo Testamento, del Antiguo, para ver otros puntos de vista. Podemos también adquirir un libro de cultura judía. Es muy importante, hermanos. Hay quienes dicen que saber y conocer la cultura judía es como un quinto evangelio. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos qué significan los odres nuevos y poner vino viejo? No sabemos, hay que ir a la cultura judía. ¿Cómo sabemos qué es el ojo de una aguja? Para entender algunos pasajes, no sabemos. Tenemos que informarnos con alguna literatura extra bíblica, y en este caso hay muy buenos libros de cultura judía. Y si queremos enseñar a un nivel un poquito, yo diría, más profundo, más organizado, y no sé si sea la palabra correcta, pero más profesional, pues tenemos también que estudiar teología, hermanos. Yo sé que pues estas predicaciones llegan a muchos países y a veces como que nos da un poquito de miedo o de precaución entrar a la teología. Y la teología, pues yo creo que todos la practicamos cuando leemos un verso y tratamos de entenderlo y hacer una aplicación de ello. La teología básicamente es el estudio de Dios basado en la Biblia, pero de una manera organizada. Por ejemplo, la teología sistemática organiza los temas. ¿Quieres saber acerca de Jesús? Te organiza todos los textos acerca de Jesús y se le llama la cristología. ¿Quieres estudiar acerca de la caída del hombre y del pecado? Entonces vas a la martología y entonces ahí están todos los textos y pasajes que hablan acerca del pecado, del Espíritu Santo, de la salvación, la soteriología. Y entonces estas ramas de la teología nos permiten comprender un poquito más. Pero enfatizo, para nuestra salvación y aumentar nuestra fe, mi Biblia, solo mi Biblia. Pero quieres ser más preciso y subir otro escalón y más escalones, hermano, yo le invito a que se prepare y se llene de más herramientas que sin lugar a duda lo hará un mejor maestro, un mejor predicador. Entonces aquí dice Pedro, estar siempre preparados. Y luego dice para presentar defensa, entre comillas, defensa del evangelio, porque pues nadie necesita defender el evangelio, la palabra de Dios. Esta es otra rama de la teología que es la apologética o la apología, que tiene que ver con defender el evangelio y la existencia de Dios a través de la revelación especial, que es la Biblia, pero algo bien interesante, la revelación general, que es la creación de Dios. Y esta rama, esta ciencia de la teología me fascina, hermanos. Lo que es la apologética. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver cómo platicar con gente escéptica, con ateos, y sin la Biblia demostrar la existencia de Dios. No sé si han oído por ahí la teoría del diseño inteligente, en donde esta teoría nos enseña o nos ilustra cómo este cuerpo que tiene aparato reproductivo, aparato respiratorio, aparato digestivo, fue hecho con una precisión tan perfecta que tuvo que haber existido un Dios para hacerlo. Y estos mismos aparatos los tiene un animalito, todos los animales. Una hormiga pequeñita tiene sus aparatos digestivos y todo esto. Y entonces, ¿cómo puede ser esto producto de la casualidad? Realmente necesitamos más fe para creer que hubo una explosión o la evolución, porque realmente al ver todo esto se necesita un ser inteligente que creó todo esto, y la apologética se encarga de esto. Hay muy buenos libros de apologética, por ahí les podemos recomendar algunos allí en los comentarios, muy buenos, sobre todo para los que nos interesa esta materia. Pero el texto dice que debemos de estar preparados para presentar defensa, y dice con mansedumbre y con reverencia, es decir, con mucho respeto y con paciencia al prójimo. Y lo está diciendo Pedro, hermanos, un personaje que era
pues muy intrépido, que siempre levantaba la mano rápido, que cuando iban a agarrar al Señor Jesús sacó su espada y le cortó la oreja a Malco. No le quería cortar la cabeza, perdón, la oreja, le quería cortar la cabeza. Este hombre tan impulsivo, ya por ahí del año 65, que es cuando escribe aproximadamente su segunda carta, ya había aprendido que tenía que predicar con mansedumbre y con reverencia. Hermanos, se acabaron ya las burlas. Me recuerdo todavía cuando estaba yo joven, que decían, platiqué con cierto grupo y los dejé callados. Y a otros insultando a los de la iglesia popular. Hermanos, realmente no tiene que ser así. Tenemos que presentar el evangelio, dice Pablo, con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es eso de por, no doctrina, sino por algunos puntos y detalles estar peleando en las redes sociales? Debemos de ser prudentes y evitar todo eso, mis hermanos. Aparte de todo, dice el verso, estar preparados, presentar defensa, con mansedumbre y reverencia, y dice al final, a todo aquel que os demande razón de vuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús, y la gente demanda razón, y tenemos que contestarles. Jesucristo a todos les contestó, y nosotros debemos de hacer lo mismo con razón. No creemos en una fe ciega de irnos de rodillas a tal lado, de ponernos bombas y gritar como aquellos en Medio Oriente, Alá es el grande, y explotar. No. Nuestra fe es una fe que razona, que piensa, que investiga, y debemos de presentar argumentos sólidos. Actualmente estamos en la generación de personas más preparada que ninguna otra. Hay psicólogos, doctores, maestros, ingenieros, y a ellos tenemos que predicarles. A ellos tenemos que enseñarles que Jesús resucitó, que Jesús vino y murió por ellos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues también nosotros, hermanos, subir de escalón en escalón en escalón y crecer en todo, dijo Pablo. Otro proverbio dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que ve en aumento. Entonces, a estas alturas, dijera Pablo, debiendo de ser ya maestros, muchos de nosotros tenemos necesidad que se nos siga enseñando las cosas básicas. Y no, hermanos, como predicadores, como maestros, debemos de tener un poco de conocimiento de la historia universal. ¿Cuántas pandemias hemos pasado ya en el pasado? La peste negra, la gripe española, tantas cosas que hemos pasado, tener noción, historia del cristianismo, que hoy vamos a ver un poco acerca de eso, un poco de geografía, saber que el mensaje que les estaban mandando, por ejemplo, a los hebreos allá en Jerusalén, no es el mismo que estaba en Asia Menor, a miles de millas lejos, en donde queda Éfeso, en donde queda Corinto. A veces hacemos un revoltijo por no saber de geografía, y es muy importante. Arqueología, wow, es algo también. La arqueología, sobre todo en lo que es Jerusalén, Israel, todos esos lugares, como al ver las investigaciones, todo lo que van encontrando, eso también nos sirve, hermanos, para predicar y para demostrar que tenemos una fe que razona. Y pues aquí podemos aprender de muchas cosas. Aquí le puse psicología y cultura también. Perdón, sociología y cultura. La sociología es lo que estudia la gente, los pueblos, su comportamiento, sus costumbres, y la cultura también, hermanos. A veces crecimos en lugares o ciudades muy pequeñas, con costumbres en la iglesia muy propias, pero cuando salimos y vamos a una ciudad más grande y vamos a otra iglesia, pues nos damos cuenta que son cosas diferentes, y a veces corremos el riesgo de decir, eso está mal, aquello está mal. Y si vamos a otro país en donde tienen otra cultura diferente, muchas veces estamos criticando. Tengo una anécdota. Nos ha tocado, gracias a Dios, estar en algunos países de Medio Oriente. Y en Medio Oriente, hermanos, la mayoría de
pues la gente cree en el Islam, budismo, hinduismo, los sikis y otros más, y hay una menor cantidad de cristianos. Y entonces se ponen los cristianos una cruz, y una cruz grande. Por ahí tenemos algunos amigos en Facebook de allá que tienen su cruz. Y entonces algunos que crecieron viendo que usar una cruz es algo malo, luego detectamos, sin saber la cultura de esos países. Allá, como el cristianismo es una minoría, se ponen su cruz, demostrando que son cristianos. Y por esa cruz reciben discriminación, abusos, les pegan, los empujan, los golpean. Y en una ocasión se le preguntó a uno de ellos: oye, ¿vale la pena que te pongas esa cruz si te están golpeando, si te están acosando? Y él dijo: por cada 10 que me insultan y me pegan, por lo menos uno me pregunta si soy cristiano. Y a ese uno le doy la palabra de Dios. A ese uno le enseño quién es Cristo Jesús, entonces vale la pena. Y aquí nosotros de la otra parte del mundo criticando a aquel que usa una cruz sin saber el trasfondo. Por eso es importante, hermanos, tener una idea general, aunque sea mínima, de diferentes áreas y materias que nos van a ayudar a dar un mejor estudio con más impacto. Pero bueno, vamos a ver algunas evidencias del Jesús histórico. Y pues son pasajes conocidos, voy a ver solo 2 y después vamos a ver algunas evidencias extra bíblicas. Pero en esta me gustaría que lo voy a leer, aunque yo sé que ya lo conocen, el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14. Dice Juan el discípulo: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí Juan está recordando el día que estuvo Jesús allá en el monte Tabor, me parece. Hace 2 meses estuvimos allá y fuimos a ese monte que creen que es el más alto, llegamos. Y allí se transfiguró el Señor Jesús enfrente de Jacobo, Juan y Pedro. Y entonces Juan se acuerda y dice: es real, vimos su gloria. Vimos cómo era igual o similar a la gloria de Dios. Lo palpamos, lo abrazamos. Entonces, en la Biblia está comprobadísimo que esa es la fe de todos ellos. Otro verso que quiero que veamos aquí es Primera de Corintios 15. Solamente voy a leer del 3 al 6. Dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas, después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Es decir, en la Biblia, hermanos, es algo muy común para nosotros ver que realmente la resurrección de Cristo pues es real. Eso es lo que alimenta nuestra fe de que Él resucitó y que nosotros también un día resucitaremos con Él. Quiero enfocarme un poquito más, sobre todo porque hay mucha gente que dice: ay, Jesús es un invento, es una leyenda. Jesús no es un invento de Roma, porque también lo han llegado a decir. Otros dicen que Jesucristo es el opio del hombre. El opio es una droga de China, ¿verdad? Y entonces dicen, necesitan estar ustedes drogados para pues entender o creer en el cristianismo. Y realmente, hermanos, algunos que se creen estudiosos y que dicen que Roma lo inventó en el año 325, que es cuando pues empezó, ahí se adoptó como la religión oficial en el Imperio Romano, se ve que no son estudiosos realmente serios, porque
Eso fue en el 325, pero 200 años antes, o más de 200 años antes, ya existían documentos, manuscritos que hablaban acerca de Jesús y de los cristianos. Entonces Roma se inventó eso en el 325, entonces tuvo que haber mandado a alguien en el tiempo y hacer esos documentos es algo totalmente ilógico. Voy a mencionarles tres. Miren, había tantos manuscritos del Nuevo Testamento, es decir, miles de copias que circulaban por todas partes, de tramos del Evangelio de Juan, de Hechos, las cartas de Pablo, pero pequeños porque eran papiros y eran pergaminos muy pequeñitos que obviamente no existía un libro como este, existió muchos siglos después. Entonces, al juntar todos esos documentos coincidían y armaban el Nuevo Testamento por partes, entonces no había errores. Pero bueno, eso era los escribían los cristianos. Los discípulos tuvieron discípulos a su misma vez, quienes también ellos escribieron, y en sus escritos citaban, como dijo Pedro, como dijo Juan, como dijo Pablo. Es decir, que si ahorita se perdiera la Biblia, y específicamente el Nuevo Testamento, con las puras citas de ellos, juntándolas, otra vez podríamos reconstruir y escribir completamente el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ahí venían las citas muy claras de ellos. Pero me gustaría hacer énfasis más en algunos escritos que no escribieron los cristianos, que escribieron sus enemigos. Existen más de 20 escritores que odiaban a Jesús, que no querían a los cristianos, que eran perseguidores, que se burlaban de ellos en sus escritos, pero sin quererlo confirmaban la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Ellos trataron de destruir el Evangelio, escribiendo despectivamente, y hoy la apologética usa todo eso para demostrar a los escépticos que Jesucristo existió. Es decir, que en la historia Dios cambia lo malo que hicieron ellos para bien. ¿Dónde hemos oído eso antes? En muchos pasajes de la Biblia. Y ahí está la vida de José, todo lo que sufrió, todo lo que le hicieron sus hermanos, todo lo que padeció el Señor lo convirtió para bien. Y dicho sea de paso, hermanos, en esta situación que estamos viviendo, es lo mismo, hermanos. El Señor puede usar toda esta situación y cambiarla para bien. Yo estoy seguro que cuando todo esto pase, muchos se van a acordar de esta situación y van a decir, en ese año yo regresé a Cristo. En ese año yo afirmé mi relación con Cristo porque yo iba a la iglesia nada más, pero porque me llevaban por compromiso, o a lo mejor ni iba ahí cuando quería. Pero después de esta situación, yo sé que va a sacar el Señor lo mejor de muchos de nosotros. Algunos van a decir, en el 2020 conocí a Jesús, porque ahorita la gente está vulnerable y con miedo, y hasta cierto punto está bien, para que vean que ese miedo solamente desaparece con la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y aún si vamos más lejos, e incluso la misma muerte, hermanos. Podemos entender que la muerte, como Cristo, no nos detendrá. ¿Por qué? Porque como decía Pablo, si me ponen a escoger, prefiero la muerte y nada más esperar en Cristo. Pedro también escribió en sus cartas, estoy a punto de dejar este cuerpo. Y ya el Señor me lo ha dicho, dice en segunda carta de Pedro. Pero bueno, miren, vamos a ver. Estos escritores, historiadores, que no querían a los cristianos, entre ellos se encuentra Tácito, Suetonio, Luciano, Hespio, Juvenal, Seneca, Macrabio, Arístides. No sé si les gustan los nombres para alguno de sus hijos, hermanos. No lo creo, ¿verdad? Son griegos, son romanos. Por allí también está Flavio Josefo, Plinio el Joven y varios más. Y voy a sacar 3 referencias de ellos que quiero leer, ¿verdad? Para que quede, no le añada yo más o le quite. Miren,
Tácito fue un historiador romano del primer siglo y en su obra Anales de la Historia, que cualquiera de ustedes la puede ver en las enciclopedias o buscar y analizar estos textos que están a la mano de todos. Él, en la época de Nerón, estaba como emperador cuando hubo el incendio por ahí en el año 65, obviamente después de Cristo. Escribe esto Tácito en esta obra. Dice así: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Es decir, estaba hablando despectivamente de los cristianos. Y luego dice: Cristo, de quien era el nombre del que tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de unos de nuestros procuradores, pone ahí Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa de este modo sofocada por el momento. De nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma, donde todas las cosas espantosas y vergonzosas de todas partes del mundo confluyen y se popularizan. Este hombre estaba hablando despectivamente de los cristianos y en su momento los despreciaba, pero hoy, 2000 años después, quedan registrados para ver que Jesús fue un personaje histórico que existió. Y ese verso que dijo Jesús: y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, se aplica aquí. Este hombre Tácito está predicando parte de lo que Cristo dijo, porque dice que este mal, según él, este acto vergonzoso, estos cristianos que les nombraba así el populacho, él está predicando que ellos anunciaban el evangelio en Judea, en las regiones de alrededor e incluso hasta Roma. Y el libro de los Hechos nos dice cómo Pablo llegó hasta allá y predicó. Esa es una cita que la pueden encontrar ustedes si la buscan. Otra cita más: Luciano, un escritor griego del siglo II, en su obra La muerte del peregrino, dice así: estos cristianos eran unos niños inocentes, lo honraban como Dios. Imagínense lo que dice: niños inocentes. Jesucristo dijo que el que no fuera como un niño por su inocencia no heredaría el reino de Dios. Entonces este hombre está predicando el evangelio en el siglo II y miren cómo sigue diciendo: lo consideraban como un legislador y lo elevaban como su guía, aquel hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido esta doctrina nueva en el mundo. De hecho, estos desventurados estaban convencidos de que serían inmortales y vivirían por toda la eternidad. Imagínense lo que está diciendo este hombre, que el grupo de los primeros cristianos estaban convencidos que eran inmortales espirituales y que no les importaba la muerte porque vivirían eternamente. La pregunta ¿es lo que pensamos los cristianos de hoy en día? ¿O estamos atemorizados por este virus? Ahí queda la pregunta. Y en base a ello, despreciaban la muerte. Y la mayor parte de ellos se entregaban conscientemente a la muerte. Además, su primer legislador les convenció de que todos son hermanos entre sí. Imagínense Luciano, este griego, hablando mal, pero diciendo ellos creían que eran hermanos. La pregunta es, ¿y nosotros en la iglesia, en la familia, afirmamos que somos hermanos entre sí? ¿O cómo vivimos con aquel que habla mal de nosotros
envidiamos al otro, un malentendido nos dejamos de hablar, ya no voy a la iglesia. Y miren cómo hablaba la otra gente de estos personajes que creyeron en Jesús y ellos afirmaban que eran hermanos entre sí. Una vez, tras haber rehusado venerar a los dioses griegos, se postraban ante aquel mismo sofista que fue crucificado y viven de acuerdo a sus normas, despreciando todos los bienes terrenales. Miren cómo vivían ellos, hermanos. Despreciando todos los bienes terrenales, así como nosotros hoy en día, ¿verdad? Que despreciamos todo lo terrenal. Desafortunadamente no, hermanos. Vivimos muy pendiente del trabajo, de la casa, del carro, de la ropa. Y cuando predico de esta forma no es porque yo esté de este lado. Ahí estoy yo también, preocupado por lo terrenal, cuando nuestros hermanos del primer siglo no les importaba eso. Esta cita también, pues la pueden encontrar allí. El apologista Norman Heiser, obviamente un cristiano estudioso que hablaba muchos idiomas, que escribió varios libros, este cristiano concluye, después de estudiar varias citas de los enemigos, por decirlo así, de los cristianos, dice: de los escritos extrabíblicos griegos, romanos, judíos y samaritanos, podríamos saber que Jesús era de Nazaret, vivió de manera sabia y piadosa, que fue rechazado por los líderes judíos, fue un maestro judío, le llamaban rey de los judíos, que fue crucificado en Jerusalén en la Pascua, que vivió bajo el reinado de Tiberio César y el procurador Poncio Pilato, que sus discípulos negaban el politeísmo griego, que se esparcieron anunciando el evangelio hasta Roma y que creían que él había resucitado al tercer día, que sus enemigos reconocían sus milagros, pero los atribuían a la brujería, como lo hemos visto, que sus discípulos lo adoraban como a Dios, que sufrieron persecución y daban la vida por seguirlo. Todo esto, hermanos, son las verdades elementales del Evangelio, que fueron predicadas por los detractores de Cristo. Primero, segundo, siglo, más de 300 años hablando en contra de Jesús y de los cristianos, sin saberlo estaban predicando el Evangelio. De manera, hermanos, que cuando por allí un amigo profesionista, ateo, maestro, psicólogo o intelectual nos diga: tú eres el fanático que cree en Jesús, tú eres el ignorante cristiano que crees en esa leyenda, realmente esas personas están demostrando su ignorancia, su falta de conocimiento de la historia, de la literatura, y están demostrando que no son intelectuales serios. ¿Por qué? Porque no conocen nada al respecto de los escritores contemporáneos a Jesús en los primeros siglos. Mencioné algunas citas, pero ustedes, si les interesa un poquito más indagar en esto, hermanos, pueden entrar a estudiar más y podemos sacar tantas cosas y podemos llegar a la conclusión de que el Señor Jesús fue un personaje histórico, más histórico que Platón, Sócrates, Aristóteles, Alejandro Magno, y podemos seguir la lista hasta Hitler y Napoleón. Hay más pruebas de la existencia de Cristo que de ellos, sin utilizar nuestra palabra de Dios. Y realmente, hermanos, estas pruebas, claro que no van a convencer a nadie porque esto es por fe. Pero realmente ellos pueden ver que nuestra fe es una fe que razona. Nuestra fe es una fe
que está cimentada con argumentos sólidos, que cualquier persona estudiosa, si es seria, puede aceptar que Jesús fue un personaje histórico. De hecho, estamos en el 2020, después de Cristo. El Señor Jesús vino a partir la historia de la humanidad. Hay un antes y un después de Cristo. El Señor Jesús, cuando nació, pues todos sabemos que no es en diciembre. La gente cree que es en diciembre, pero en esa fecha de su nacimiento se paraliza el mundo. ¿Por qué? Porque creen que nació y entonces hay vacaciones y hay amor y hay perdón. Los ateos descansan y celebran esa fecha, aunque no creen en Jesús, pero pues también agarran sus vacaciones. Pasó Semana Santa, lo que se conoce la Semana Santa, igual. La muerte de Cristo paraliza el mundo entero, no importa si son musulmanes, si son ateos, si son budistas. Yo soy ateo, pero me agarro mi semanita de vacaciones, ¿no? Así normalmente dicen. Bueno, hermanos, estas son algunos argumentos extrabíblicos. Quiero ver también algo. La versión oficial del Imperio Romano de la Resurrección era que sus discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y realmente, hermanos, se nos hace lógico pensar en esa versión oficial. Imagínense estos pescadores que estaban escondidos allá en la casa, dice allí, por miedo a los judíos, escondidos. De repente que salieron y fueron a pelear contra 16 soldados romanos. Miren, los soldados romanos eran unos personajes muy altos, fornidos, normalmente eran rudos, tenían un escudo muy grande, una lanza, tenían una espada también muy grande de este lado, y aquí tenían una daga, una espada chiquita. Imagínense un hombre de esos ante un pescador, y eran 16. ¿Realmente creemos eso? Que los discípulos fueron, pelearon contra ellos, movieron la piedra y lo robaron. Realmente es algo muy ingenuo de pensar. Otra versión dice que Jesús no murió, que lo bajaron de la cruz y no estaba muerto. Esta versión dice que él adentro descansó esos 3 días y se recuperó. Imagínense, sin agua, sin comida. Imagínense al Señor Jesús, reacciona y rompe los lienzos, se levanta, mueve una piedra muy grandota que estaba allí él solo, pelea contra esos 16 soldados romanos, esa guardia romana allí, y los vence, y entonces se va y se les presenta a los judíos, a los discípulos, perdón. Realmente esto es absurdo, hermanos, pero esas son las versiones oficiales, o fueron las versiones fieles de ese entonces. El emperador Claudio César Augusto, él estuvo en el poder del año 41 al 54. Él decía, pues muestren el cuerpo del farsante para que se acabe esta revuelta del cristianismo. Y entonces sus generales y el pueblo decía, pues no existe, lo robaron para decir que resucitó. ¿Quiénes lo robaron? Sus discípulos. Y entonces él, también está en la historia, hace un decreto, pena de muerte para los que abrían las tumbas, los sepulcros, y pueden investigar y allí está. ¿Por qué? Y él decía, para acabar con todas estas leyendas. La pregunta es, ¿qué ganaban, hermanos, los discípulos? Vamos a suponer que hicieron eso que dicen ellos. Van, pelean, les ganan a los soldados, roban el cuerpo, se lo llevan. ¿Y ahora qué? Entonces dirían, los engañamos, a todos los soldados, a Roma, a todos los engañamos que Jesús resucitó. ¿De qué les serviría eso? Y después, ¿qué hacemos? Dirían, pues ya que los engañamos, vamos a predicar. ¿Predicar qué? ¿Mentiras? Y entonces fueron a predicar mentiras. ¿Y después qué? Pues vamos a morir por esas mentiras. Realmente no tiene sentido los argumentos que se usan para decir que Jesús no resucitó.
Pero realmente, hermanos, la evidencia más grande de la resurrección de Cristo, pues es la tumba vacía. Pero más allá de la tumba vacía, la evidencia no es tanto eso, sino los discípulos de Cristo estaban llenos del Espíritu de Dios, llenos de Cristo. Después de la resurrección, salen del aposento alto y se ponen a predicar. Salen a predicar a ellos, no importándoles que los torturaran, no importándoles que los persiguieran, no importándoles, no solo que los mataran, sino no importando que mataran a sus familiares. Hay muchos libros que narran cómo los torturaban y cómo mataban a su familia. He escuchado muchos comentarios sobre todo hermanas, que dicen, a mí me pueden decir lo que sea, pero nomás no hablen de mis hijos, y mi hijito, y mi hijita, y ya son señores con familia, pero los defienden a muerte. Imagínense a alguien viendo que mataban a uno de sus hijos por decir que Jesucristo era su Señor, y esa mamá y ese papá no decía, mátenme a mí, déjenlo a él. No, lo miraban y le decían, tú sabes en quién has creído, tú sabes que nomás vas a cerrar los ojos, nomás vas a dormir, porque vamos a despertar con Cristo. Esto, hermanos, es la evidencia de que Jesús realmente resucitó. No la tumba vacía, sino los corazones llenos de Cristo. De hecho, hay varios escritos y libros de la historia del cristianismo que relata cómo murieron los discípulos, los apóstoles. No podemos decir que así fue 100%, pero la mayoría coinciden y podemos ver realmente cómo murieron como mártires. Entonces, esas evidencias son las que realmente nos mueven a ver que Jesucristo resucitó. Hermanos, la explicación más lógica y convincente es que Jesucristo resucitó al tercer día, que Él es nuestro Salvador, hermanos. Así como esa gente reaccionó, como esa gente dio su vida por Cristo, abrazó su fe, ese mismo Jesús es el de nosotros, el que hoy mismo nos puede sacar del miedo. Él mismo, aún muriendo, nos puede resucitar. Este Jesús es nuestro Salvador, mis hermanos. Herodes no pudo matarle. Satanás no pudo seducirle. La muerte no pudo destruirle y el sepulcro no pudo retenerle. Por lo cual, dice la Escritura, también Dios le exaltó hasta lo más sumo y le dio un nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese Jesucristo es el mismo que llenó el corazón de ellos y que puede llenar nuestros corazones si nosotros lo queremos, si nosotros lo aceptamos, y no importa que vayamos a la iglesia desde chicos. Eso no nos dice nada. Lo que realmente nos dice es qué relación tenemos con Jesús. En aquellos días la tumba estaba vacía, pero ellos estaban llenos de Cristo. La pregunta es, hoy, la tumba sigue vacía. Allá afuera de la ciudad de Jerusalén está allí la tumba vacía. La pregunta es, ¿nosotros estamos llenos de Cristo como ellos? Es una pregunta muy personal que cada uno debemos de contestar. El Señor Jesús dijo en alguna ocasión, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es muy sencilla. Sí, sí va a hallar fe en la tierra. Pero la pregunta debería de ser, ¿hallará fe en ti? ¿Hallará fe en mí? Y ahí sí, la respuesta no es tan sencilla. Porque
en el cristianismo, en nuestra vida espiritual, no es cómo empiezas, sino cómo terminas. Porque algunos empezamos haciendo muchas cosas y sirviendo y ayudando y predicando y vamos y venimos, pero a veces eso se apaga. No es cómo empezamos, es cómo nos mantenemos y cómo seguimos adelante y cómo morimos para el Señor Jesús. ¿Cómo está nuestra relación con Él? ¿Qué tanto ahorita que tenemos tanto tiempo libre, qué tanto tiempo lo organizamos y decimos esto es para mi relación con Dios, mi oración, la palabra? Este tiempo es para hablar por teléfono, este tiempo es para ver las redes sociales, este tiempo es para ver tele. ¿Cómo está, hermanos? En lo personal, yo también veo que tengo desorganización allí porque no doy las prioridades como tendría que darlas. Y creo, hermanos, que estamos a tiempo de reorganizar nuestro tiempo, nuestra relación, nuestros devocionales. ¿Cuándo fue la última vez que agarramos a nuestra familia y oramos juntos y leímos? Y a ver, tú pequeñito lee un verso y tú y todos. Algunos, dice la palabra de Dios, que cuando se presenten delante de Cristo, el Señor Jesús le va a decir, no te conozco. ¿Cómo? ¿Cómo no me conoces? Y dice, muchos me dirán en aquel día, yo predicaba, yo echaba fuera demonios, yo iba, yo hacía, pero el Señor les va a decir, no te conozco. Y algunos podríamos decir, pero yo iba con Shine, pero yo iba a predicar allá, yo iba a la iglesia, y me va a decir, no te conozco. Ah, ¿estás hablando del pasado? ¿De lo que hiciste? Otro pasaje dice, nunca os conocí. Nunca os conocí en pasado. Y entonces, todo lo que hacía, mis predicaciones, mis canciones, mi alabanza, mi servicio al pobre, al prójimo, mis días de culto, ¿cómo que nunca me conociste? Es que cada uno de nosotros sabemos cuál es nuestra motivación para hacer todo ello. Algunos queremos ser populares y entonces mi popularidad importa. Y entonces Dios no me conoce, Jesús no me conoce porque estoy buscando mi popularidad. Otros buscan el mando, ser a alguien para poder mandar y tener poder. Otros quizás buscamos el dinero. Y yo busco una iglesia en donde me contraten y me paguen todo. Y entonces hay muchas motivaciones equivocadas por las cuales a veces trabajamos para Dios. Pero el Señor nos puede decir, no te conozco, es más, nunca te conocí. Estamos a tiempo, mis amados hermanos, de hacer un cambio y de ver que la resurrección de Cristo en aquellos tiempos transformó la cultura, transformó el mundo. Y esa resurrección que acabamos de conmemorar, precisamente el sábado pasado, debe de hacer lo mismo en nosotros. Debemos de hacer una introspección, afirmar nuestra relación con Cristo y que de ahí dependa todo lo demás. Solo así tendrá sentido el aceptar a Cristo, el ver su vida, el ver su muerte y su resurrección, para que también no solo esté la tumba vacía, sino nuestros corazones llenos de Cristo Jesús. Los invito a que oremos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, te damos la honra y la gloria, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque nos hace falta mucho para ser como aquellos cristianos de los primeros siglos, en los cuales dejaron todo, sus posesiones, su familia, su vida, su comodidad, por predicar el Evangelio. Tanto que hay que aprender,
e incluso de esa gente que eran los verdugos, los que los odiaban, al final resultaron predicando el evangelio muchas veces mejor que nosotros. Perdónanos, Señor. Perdónanos y permite que seamos movidos al arrepentimiento. Permite que seamos movidos a tener una relación cercana contigo. Una relación diaria, una relación orgánica, real, genuina. Porque estás muy cerca, Padre, de que el Señor Jesús regrese. ¿Hallará fe en nosotros? Que la respuesta sea afirmativa, Padre. Y que podamos servirte de una manera genuina, sincera. Y que podamos gozarnos. Y que podamos levantar nuestras manos y nuestra frente, como dice tu palabra, y erguirnos. Porque nuestra redención está cerca y el Señor Jesús viene pronto. Ayúdanos a que así sea, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, les mando un abrazo hasta donde se encuentren. Que Dios me los bendiga y pues vamos a seguir creciendo y trabajando para la gloria de Dios. Cuídense mucho y paz a todos. Bueno, hermanos, espero que esta presentación les haya beneficiado tanto a ustedes como me ha beneficiado a mí. Por esas razones la escogí para compartirla con ustedes. Podemos tener toda la confianza de que nuestro Señor Jesucristo fue una persona histórica, que la historia reafirma su existencia, que la historia, en adición a la Biblia, reafirma su crucifixión y que reafirma su resurrección. La resurrección es una cuestión muy importante para nuestra fe. Podemos creer que nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos y podemos creer que nosotros vamos a resucitar de entre los muertos, porque ese mismo poder que lo levantó a Él de los muertos nos va a levantar a nosotros. Gracias, hermanos, y el Señor les bendiga. Cristo vive en mi barro, quiero ser.
sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, al que habita en las alturas y en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su nombre es Santo. Alto y sublime que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, como el quebrantado y humilde en espíritu, para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria, alabanza y poder al que reina por los siglos, y su
Bueno, hermanos, concluyendo, quisiera compartir algunos anuncios, solamente recordándolos, hermanos, que la Asociación Femenil se reúne los martes a las 7 de la tarde. Los varones nos reunimos los sábados a las 4 de la tarde. Y los niños se reúnen los viernes. En adición al servicio que estamos transmitiendo a las 9:30 cada sábado en la mañana, la escuela sabática, y el culto de adoración a las 3 de la tarde. También estamos transmitiendo un servicio de evangelismo el domingo a las 7 de la tarde y también a las 7 de la tarde el miércoles. Esperamos que se puedan reunir con nosotros, ya sea a través de las transmisiones simultáneas o en los grupos de Zoom. Dios les bendiga, hermanos, y paz a vos.